Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estás aquí y hoy vamos a tener nuestro tema 18, así es que te pido que vayas por lápiz y papel y tengas para ir anotando los versículos. No creo que los veamos todos, pero vamos a ir anotando y vamos a ir viendo las citas para que luego tú las cheques en casa. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, eres Dios de paz, de benignidad, de bondad. Gracias, yo consagro a ti este tiempo. Te pido perdón por mis pecados, perdóname, Señor. Me pongo a cuentas contigo y te pido que seas tú hablando a través de este audio, Señor. Ayúdanos a ser mejor cada día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, entonces hoy vamos a ver el tema 18, que tiene por título Violencia intrafamiliar y solución de conflictos. El objetivo de este tema, de este estudio, es identificar las prácticas más comunes de violencia dentro de la familia que lesionan y marcan el futuro de la vida de las personas, así como también ejecutar algunas prácticas que ayudarán a la resolución de conflictos. La familia es la forma de organización de los seres humanos basada en los lazos de consanguinidad o el establecimiento de vínculos social, como el matrimonio. La Biblia indica que la familia es la imagen de la Trinidad de Dios y el varón. Solo en sí mismo no es la imagen completa de Dios. La violencia es el fenómeno propio de la condición humana que consiste en expresiones, palabras, acciones ofensivas hacia otros. Vamos a ver ahora aquí Santiago 1 del 19 al 20. Dice así la palabra de Dios: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así es que, como ya ven que también se dice que por eso tenemos dos oídos, para poder escuchar bien, doblemente, y solo una boca para hablar. Entonces tienes que escuchar dos veces, y ¿sabes qué? Aquí dice la palabra de Dios: y tardo para airarte. O sea, no te enojes, sé tranquilo, pacífico. Vamos a ver ahora, dice, la violencia familiar son aquellas acciones que se ejecutan con fuerza o brusquedad o que se hacen contra la voluntad o el gusto de los mismos miembros de la familia o de uno mismo. Ahí te dejaría que vieras 1 de Timoteo 2:8. Ahora vámonos a ver las distintas caras de la violencia familiar. Vamos a ver Proverbios 22 del 24 al 25. Dice así la palabra de Dios: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre en enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Saben que aquí también muchas veces esto es de que los amigos del mundo, o sea, de verdad que sí hay una diferencia. Hay una diferencia entre cómo se comporta el mundo y cómo debemos y nos manda Dios que nos comportemos. Entonces, empezando porque no debe de haber violencia. Y no debes de acompañarte de personas que son así. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? No sea que aprendas sus malas costumbres, ¿no? Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. O sea, el que, veo que le funciona, que se enoja y así voy a aprender a ser yo. O sea que esos enojos se aprenden, esas malas maneras de ser. Por eso a veces es que si hay un papá violento, ¿no?, en la familia, el hijo es muy probable que repita esos patrones. Porque se aprende. Pero ¿saben qué? Con Dios hay que decirle: borra todo de mí. Soy nuevo, en todo soy nuevo, soy tu hijo. Quiero tener un nuevo comportamiento. Y aquí corto para mis hijos toda mala enseñanza que haya tenido yo, aprendida de violencia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Dice, distintas caras de la violencia. Padres que golpean a sus hijos, o esposo que golpea a la esposa o a su pareja, o esposa que golpea a su pareja, ¿no?
Ahí vamos a rechecar. Ya hemos visto este tema, este proverbio, Efesios 5:25 y 5:22, en cómo nos dice Dios que nos comportemos, ¿no? O sea, amando y respetando, ¿verdad? Ahí apúntalo para que lo cheques, pero bueno, eso no es, o sea, cómo se deben de comportar los esposos. Ahora también otra cara de la violencia es abuso sexual hacia los hijos o hijas, ¿no? Tocamientos de los mismos padres. O sea, es tan tremendo. Eso es una violencia, o sea, es un abuso sexual y esto es una cara de la violencia familiar. También agresiones de los hijos a los padres. Eso es una violencia familiar. Ambientes familiares de insultos, groserías, vejaciones, actitudes agresivas. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que llega alguien y todo el ambiente cambia porque ya sabemos que les enoja o que todo el mundo tiene que andar calladito porque si no se puede poner mal? O sea, no, todo eso es violencia, son caras de la violencia. Ahora vamos a ver tipos de violencia. Hay tipo de violencia que se llama aquí de tipo de violencia de género. Aquí usualmente las mujeres son víctimas de actitudes machistas. O sea, terrible, ¿no? Terrible que el hombre, y se da mucho, ¿no? Que son muy machitos, ¿no? Aquí en México se dice. Y quieren sobajar a la mujer, o sea, no es posible. Eso no es de Dios, no está en la palabra del Señor. Tipos de violencia callejera, bandas que actúan fuera de la ley y no respetan a los demás. Y saben que sienten que una impunidad, que piensan que ellos pueden hacer lo que ellos quieren, pero la palabra de Dios dice que no puedes andar haciendo, que el hombre recibirá lo que haga. Aunque ellos en ese momento piensen que no, que nadie los ve y que puedan abusar y que puedan transgredir a la gente como quiere. ¿Por qué? Eso está mal, no pueden ser así, porque eso está infringiendo uno de los 3 pilares del reino. Ajá. Trata a los demás como quiere ser tratado. Ajá, de las reglas de oro, de las leyes del reino, así como la ley de la gravedad se cumple. Tengámonos y manejémonos en el temor del Señor, andemos, cuidemos nuestra manera de ser, nuestras actitudes, nuestras maneras de contestar, nuestro enojo, manejo del enojo. O sea, ¿cómo voy a ir por la calle y un tipo o algo así me puede estar? O sea, obviamente no es un hijo de Dios. Porque si tú eres hijo de Dios, no puedes permitir esta violencia en ningún aspecto de tu vida. ¿Qué otro tipo de violencia hay? En la escuela. Existen este tipo de violencias cuando hay bullying o acoso escolar. Desde chiquitos hay que enseñarlos a respetar, que no está bien ser escarnecedores. Bullying, escarnio. Ajá, que ya aquí le llaman bullying, pero es ser escarnecedor y estar encima. Eso no es agradable a los ojos de Dios. También la violencia deportiva, que pues, suele dar entre agresiones entre partidarios de los equipos, ¿no? No, es que mi equipo, así quiero que se vean por Cristo, que se pongan, ¿verdad? No, ay, no, mi equipo, ¿qué? O sea, de verdad, el hombre tiene esa necesidad de tener esa identidad, pero háganlo correctamente con Cristo. De verdad hay que orar para que Dios hable su vida, no por un equipo de fútbol o no por un fan o por un ídolo de musical, no. Y luego hasta se golpean, es más, hasta gente. Este tipo de violencia deportiva puede ser violencia hasta imaginaria. He oído de personas que por ver novelas están atacando a las protagonistas. O sea, ¿qué les pasa? O sea, el chiste es ser agresivo. Quitemos esa agresión de nuestra vida. Violencia laboral. Y esta va desde el maltrato a los empleados hasta el acoso laboral. Y acoso sexual en lo laboral. O acoso de que quiero que vengas a trabajar conmigo y te cierro las otras puertas. O sea, o abuso laboral. De tantas horas, mal pagado, no te doy. O sea, esto es una violencia. Violencia animal. Y eso es tan terrible, maltrato hacia los animales, que son indefensos, de verdad, no habla, o sea,
dice uno, ¿cómo es posible que haya alguien que maltrate a los animales? De verdad, no puede tener una buena entraña, un buen corazón. Tenemos que quitar todo aspecto de violencia en nuestra vida. Se los digo de verdad con todo mi corazón y espero que este audio llegue y que alguien se quede a oírlo, no sé. Yo lo estoy haciendo en obediencia al Señor y porque yo sé que si hay alguien con una persona de no sé de cuántas gentes que pueda seguir escuchando estos audios, yo sé que el Señor hará la diferencia. Señor, y que me permita ser usada para que a través de mí tú hables a la vida de las demás personas. Y a mí corrígeme, Señor, también si yo estoy haciendo algo mal, pero yo solo estoy transmitiendo pues lo que debe de ser tu palabra y cómo tú nos dices que seamos. Bueno, aquí tenemos en el manual que dice causas de violencia familiar. Situación socioeconómica, falta de ingresos y o precariedad laboral. Eso asalta a la gente porque no tengo que comer, ¿verdad? Y es una situación socioeconómica, el ambiente social y la economía tan difícil en estos días, pero miren, ¿saben qué? Nosotros tenemos que estar perseverando en la palabra del Señor, buscando del Señor, no haciendo cosas que a Él no le agradan. Él, yo no sé cómo, pero Él nos va a dar la salida. No voy a robar, quita esa tentación. Es una violencia que vas a hacer, o sea, no, y arriesgarte, y no. En tu nombre, Señor, a lo mejor puede hacer que se cierren muchas puertas, puede hacer que no tengamos, pero ¿sabes qué? Tienes salud. Y a lo mejor puedes decir, sí, tengo salud, pero necesito pagar, ¿no? La comida, pero de verdad que Dios es fiel. Y Él, si tú le buscas con un corazón contrito y humillado, Él abrirá las ventanas de los cielos, de sus riquezas, en gloria. Y no nada más para satisfacernos, porque no nada más es de que nosotros te buscamos para, dame, no. El Señor hay que conocerlo, pasar tiempo con Él y buscarlo. Vamos a ver otro caso de causa. Factor educativo. Una mejor educación reduce las pautas y patrones de violencia. Obviamente, ¿no? Es una persona que tiene un poquito más de valores, pero saben que también no es de que pueda ser muy estudioso. Sí te reduce, porque obviamente aquí hay alguien que no conoce, ¿no? Pero no tan. Sí tenemos que tener una cultura de educación, porque a mayor educación, pues tiene uno mayor conocimiento, apertura y sobre todo de la palabra. Que el que se gloríe de conocimiento, que se gloríe de conocer la palabra de Dios. Porque puedan tener muchos doctorados y ser unos pedantes, o sea, y ser mal, o sea, no, de verdad no hay otra cosa más que buscar de Dios. El tiempo pasa. Y tú ahorita puedes estar en una edad, pero el tiempo va pasando y va cambiando. Tu cuerpo, somos como esa flor que dice la palabra, que floreces, o sea, naces, floreces, y después te vas a marchitar y ya después no vas a estar. ¿Por qué no somos conscientes de eso? Portémonos bien, amémonos los unos a los otros, evitemos todo tipo de violencia. Evitemos y enseñemos a nuestras generaciones a amar al Señor y a temerlo. También otra causa puede ser el entretenimiento. Algunos medios de comunicación y de entretenimiento han establecido la violencia como algo normal en sus materiales que están compartiendo, ¿no? Juegos de videojuego con disparos, que se mueren, o sea, todo eso, pues obviamente te va a provocar que hasta tú estés viviendo luego ese tipo de situaciones. Que un abismo llama a otro. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? También que otra de la causa es crisis de valores en la sociedad. Exactamente, perdidos los valores. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Bueno, seguimos. Dice, posibles soluciones. Los padres deben de solucionar su conflicto fuera de la vista de sus hijos. Y
tener una actitud combativa de denuncia, espacios de diálogos, campañas de concientización en los medios, o sea, no dejar que estén viendo todo, ¿verdad? Consejerías e intermediación familiar. Platiquen, esposo, esposa, hablen, no me gusta esto. Y los hijos también, o las mamás a los hijos, hijos, si te corrijo esto, es porque yo veo mal esta forma de hacer tuya. El que no te, no sé, que no arregles tu cuarto, el que no hagas tu tarea, el que te estés presionado. Pero de verdad hay que hacerlo, hablar, todo lo que nos molesta, hijo me molesta, o esposo mío, me molesta que llegues y que no te ocupes de ver, yo sé que llegas cansado, pero quiero que me escuches como esposa. Fíjate que me pasó esto, solo escúchame. Y el esposo viene enojado y no quiere escucharla. No, tiene que haber una comunicación en todos, padres con las esposas, o sea, papá, mamá, hijos con los padres. Sabes, mami, en la escuela me hicieron bullying, me hicieron sentir mal. O sea, tenemos que hacer esto. ¿Y saben qué? Es hacerlo diario. Dice la palabra de Dios que no te vayas a acostar, que no se haya puesto el sol. ¿Para qué? Para que no des lugar al diablo. De verdad es que eso sí es verdad, ¿eh? No discutan en la noche. No discutan cuando ya cayó el sol. Perdónense, no permitan, porque de verdad pasan tragedias. Entonces, y luego tú ya te quedaste con eso. No, por favor, es tan corto el tiempo en esta vida. Tenemos que tener una empatía, ser amorosos, y más con nuestro círculo familiar, el básico, el primero, el primordial, primero Dios y luego mi esposa, mis hijos, juntos, unidos como familia y firmes en la fe en Cristo, orando al Señor. Oye, yo quiero esto, mami, tengo un proyecto, voy a hacer un examen. Padre, te pedimos que nos vaya bien. Para todo poner primero al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer para que entonces la violencia se erradique. Dice, ¿necesitas ayuda? Vámonos a ver Mateo 7:12 y Hebreos 12:14. Estos sí los vamos a leer. Mateo 7:12. Dice así la palabra de Dios. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que les estaba diciendo. Ahora vámonos a ver Hebreos 12:14. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué les dije? Exhortaos, esposo, ¿quieres que oremos? Hijo, ¿quieres que oremos por un proyecto? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver aquí, dice, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a resolver tus conflictos? Y eso es algo que es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Estás dispuesto a resolver estos conflictos o quieres vivir siempre enojado? ¿O te conviene, verdad? Número 2, ¿reconoces tus necesidades, la necesidad de la ayuda de Dios? Tienes que reconocerlo. Ahí te dejo que tú veas Mateo 26:41. Ahora dice, pedid a Dios su bendición y al mismo tiempo no involucrarlo no tiene sentido. O sea, le pido a Dios su bendición, leo su palabra, pero hago yo lo que yo quiero. Pues no. O sea, entonces, ¿cómo? No tiene sentido. No tiene sentido que involucres a Dios si no lo vas a obedecer. Él es tu Señor. Sabemos que es tu Salvador, pero yo declaro a mi Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Hay veces que no lo consideran su Señor, porque hace uno lo que uno quiere, pero también tienes que verlo como tu Señor, y si es tu Señor le tienes que obedecer. Ahora, ¿tienes el deseo de agradar a Dios? Si obedeces su palabra a Dios, su palabra agradarás a Dios. Si obedeces su palabra, agradarás a Dios. Aquí ya vienen unas recomendaciones para evitar la violencia, ¿ok? Dice, hacer todas las cosas que querráis a los hombres que hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo acabamos de leer en Mateo 7:12. Enfrentar y resolver nuestros conflictos. Se los dejo que ustedes los busquen.
Segunda de Corintios 13:11. Llevar las cargas de los demás, Efesios 4:2. Estar dispuestos a humillarnos lo suficiente para admitir que estamos equivocados. Uy, qué difícil, ese ego, ese yo tengo la razón, se tiene que ir. Tienes que estar dispuesto a humillarte, a reconocer, humillarte lo suficiente ante Dios y ante los demás para admitir que estás equivocado. Es difícil. Reparar el daño. Ahora, ya si estuvimos equivocados, ahora hay que reparar el daño si estamos equivocados. Y obviamente casi siempre sí. Practicar la tolerancia y pasar por alto la ofensa. Vamos a leer esto en Proverbios 19:11. Dice así: la cordura del hombre detiene su furor. O sea, tienes que tener un control, ¿verdad? Y dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, por favor, no te airees, no te ofendas luego. Tiene uno que pasar por alto las ofensas, no darle esa importancia a los otros para que, ay, es que tú me haces enojar. ¿Cómo que me haces enojar? O sea, no, ¿dónde está tu dominio propio? Dice, ¿qué? Dice, la cordura, o sea, eres una persona, un hombre cuerdo, o sea, estás realmente en tu razón, en la cordura, ese sentido de persona correcta. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. El que te enojes, no te vas a, o sea, una persona que es así, como dice, ¿no? Fuerte de carácter no es que tengas el carácter todo enojado. Fuerte de carácter es que domines tu carácter. Eso. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra solución? Es buscar la reconciliación cuando no se pudo resolver el conflicto. En reconocer que tú estabas mal, en poder restituir si hiciste algo mal, pedir perdón y principalmente reconocerlo, ¿no? ¿Verdad? Ahora ya, pasos concretos para evitar la violencia. Controla tu ira. O sea, fácil, ¿no? Empezando por controlar tu ira. Escucha en lugar de tratar de demostrar que tú tienes la razón. Confiesa tus errores en lugar de echarle la culpa a otros. Toma acción inmediatamente para resolver el conflicto. Pide perdón por tu ofensa, por tu pecado, a Dios y a la persona que lo hiciste. Ahora, explica a tu cónyuge cuál es la acción o la actitud que te ha ofendido. Hablen. En vocecita baja, no que empieces a hablar y empieces a hablar fuerte porque así hablas, no. De verdad, controlar también tu tono de voz es importante. Y llegar a un acuerdo o arreglo para poder tomar una acción. Aunque tu cónyuge no haga nada, el que toma la acción eres tú. Yo no sé si tú eres hombre, si tú eres mujer, la que está escuchando este estudio, pero tú tienes que tomar la iniciativa y todos estos pasos hacerlos tú. No estés esperando que lo haga el otro. Tú eres el que lo tienes que empezar a hacer, porque Dios lo está viendo. No porque es que no es justo, porque Él me hizo. Tú hazlo, tú obedece. El Señor es el que transforma todas las cosas y los corazones, y Él está viendo tu intención de obedecerle. Pues llegamos a la conclusión. Así es que aquí dice, es común encontrar diferentes tipos de violencia dentro de la familia, pero esto no significa que no sea, pero eso no significa que o sea, la violencia sea correcto. No debemos acostumbrarnos a vivir en un ambiente continuamente en violencia dentro de una familia. Afortunadamente, Dios ama a las familias y nos proporciona las herramientas necesarias para combatirla y eliminarla. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias, ayúdanos a llevar por obra todo esto que nos dices. Yo soy la primera que pido, Señor, que a mí me ayudes a poder cumplir tu palabra, a poder controlar mi boca, a poder controlar mis sentimientos, a no ofender a las personas. Señor, ayúdame a reconocer mis errores, a tener la humildad para saber que soy pecadora y que solo tú, que yo no tengo la razón. A veces yo no puedo saber por qué están pasando las demás personas, o cómo les fue el día, o como, aún siendo mis familiares, ¿verdad? Ayúdame a ser una mujer sabia, prudente.
Ayúdame a que tú estés en mi vida controlando. En este momento yo alineo mi carne a mi alma a mi espíritu y mi espíritu al Espíritu Santo, para que tomes el control, Espíritu Santo, de todo lo que yo soy, de mi mente, de mis pensamientos, y tú pongas en mí el querer y hacer. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por este estudio, que toques corazones, que hables a sus mentes, Señor, que no lo vean como a un tiempo perdido. Ayúdalos a que por favor te escuchen a ti y no a mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y damos gracias por esto, así es que qué bueno que te conectes. Si puedes compartirlo, dale like. Recuerda que este es el estudio aquí, en mi lugar con Cristo Jesús, y somos bendecidos en Él. Hasta la próxima.